Buenas noches o buenos días o buenas tardes como siempre. Bienvenidos al episodio número 4 de Fútbol entre Paredes. Yo soy Fernando, con mi hermano Felipe, ¿cómo estás? Hola Fernando, bien, bien, ¿y tú? Nos juntamos nuevamente para el podcast más futbolero de Quilpué. Eso, Así te puedo es, decir, ya en nuestro oh, cuarto capítulo. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya llevamos un mes de podcast. así es. Este ya es nuestro cuarto capítulo, hemos tenido muy buen recibimiento. Agradecido realmente a todas las personas. Eh, bueno, se nos vienen, como saben, tres temas entretenidísimos hoy día. Eh, Siempre hay un poquito de actualidad y hoy día tenemos también algo mucho que ver con el Mundial que ya se nos viene. Estamos a pocas semanas de que empiece el Mundial, prácticamente un poquito menos de un mes. Así que vamos a partir con un tema bastante mundialista. Sí, como dices tú, Fernando, se nos viene el Mundial en un mes, menos, un poquito menos de un mes. Eh, Primer Mundial de 48 selecciones y ya se han empezado a lanzar las primeras nóminas de jugadores que no han dejado indiferentes a nadie. Y Sí, por eso, hemos Fernando, te doy el decidido pase para... hemos decidido hacer un listado de eh, jugadores que fueron sorpresa que no estuvieran en las nóminas de los distintos mundiales. Vamos a tomar de los últimos 4 o 5 mundiales, no vamos a ir tan atrás, eh, pero vamos a esto debido a que, por ejemplo, ayer salió la nómina de Brasil y bueno, va a estar el The Last Dance de Neymar y hay un par de jugadores que por lo menos a mi percepción podrían haber sido llamados, lo vamos a revisar después, em, pero vamos a comenzar, ¿qué te parece con el Mundial de Corea-Japón? Sí, bueno, como dijo Fernando, nos vamos a concentrar en los mundiales de este milenio. Podríamos estar hablando, yo creo que fácil 8 programas si fuéramos, quizás a qué jugador del mundial del 30 no llamó tal entrenador, no No, sabría decirte. imagínate a quién no llevaron de la selección de Cuba. De verdad, o de Sí, Antilla holandesa, historia también. que puedes escuchar en nuestro capítulo número 3. Como dice Fernando, vamos a comenzar con el Mundial de Corea y Japón, el Mundial que se disputó en tierras asiáticas. Aquí tenemos eh, tres nombres que quisimos resaltar y un cuarto Sí, que es como medio enredada la situación, pero lo agregamos igual. Tenemos claro, al al icónico hombre de fiestas, hombre gol, uno de los Romario. tantos. Así como dices tú, uno de los tantos hombres fiesta de Brasil, vamos a encontrar un par más en este listado. Romario quedó fuera del listado de Luis Felipe Scolari. Un tema disciplina, bueno, algo bien marcado en el jugador en sí. Como sabemos que por lo menos los jugadores de Brasil antiguamente eran bien festeros. Romario bastante, decisión por la cual finalmente se deciden dejarlo fuera de la nómina para este mundial. Sí, lo curioso es que Romario juega varios partidos en la eliminatoria, marca goles, Brasil no anda muy bien en ese proceso. Ronaldo está lesionado, el tema de su rodilla, y aparece Romario como un pequeño salvavidas en un par de partidos, pero al final las diferencias técnicas y la indisciplina que lo caracterizaba durante gran parte de su carrera lo termina dejando fuera de una cita en la que Brasil termina saliendo campeón con Claro, Felipao. y es por lo menos hasta la fecha de hoy, el último mundial que gana Brasil, y claro, haber quedado fuera siendo un jugador hasta cierto punto, como dices tú, clave, dadas las bajas de ciertos jugadores durante la eliminatoria, fue igual llamativo. También se dio en uno de nuestros países vecinos, en Argentina. Sí, con un jugador que yo creo que no es de tu grande ídolo, considerando que tú eres del Milan y este es un referente del Inter, que es el Es, Javier Pupi Zanetti, eh, fijo en el Inter, ya lleva creo que por lo menos 6 temporadas en el cuadro italiano, y Bielsa lo descarta del plantel que viaja a tierras asiáticas. Recordemos que Argentina le va muy mal en ese mundial, es sí, es el peor recuerdo que guardan los argentinos de Corea y Japón, porque queda eliminado en primera fase. Y el otro nombre que quisimos rescatar de este mundial es Nicolás Anelka, así es. el francés. Eh, si bien no, o sea, tuvo una muy buena carrera, no podemos decir que es uno de los mejores delanteros de la historia,
pero un delantero con una carrera que estuvo en muy buenos clubes, cumplía en lo que estuvo, entonces igual llama la atención que para este mundial no lo llamarán, si bien esto fue un tema de que criticó públicamente las tácticas del entrenador. eh, y en algunos casos, bueno, cuando son jugadores excesivamente buenos, esas cosas pasan, se suelen pasar por alto o ciertas indisciplinas, por ejemplo, pero en este caso, bueno, no ocurrió con esa suerte ni con nada en Elca. Y bueno, te dejo con el último caso que queríamos revisar, que es un caso un poco más Sí, mira, es distinto para, en este, antes, a las para anteriores. cerrar el tema Nelka, fíjate que por lo que tengo entendido, él dijo algo así como, prefiero m- como arrodillarme antes que besarle los pies, una cosa media rara, pero criticó también públicamente al entrenador. O sea, aparte Ah, de las ya, tácticas, no, se metió al tiro con Roger Lemaire, técnico de Francia que también le fue horrible en ese mundial. Y el último caso, que fíjate que si bien fue al mundial, este es como el caso extraño, claro. eh, que es Diego Forlán, el joven en este tiempo delantero uruguayo, va al mundial, fue titular gran parte del proceso, venía rompiéndola ya ya no estoy seguro si ya había dado el salto a Europa, pero juega solamente pequeños minutos y dejó un gol espectacular en ese torneo donde Uruguay también se fue eliminado en primera fase. Aquí podemos ver que descontando a Brasil, a todos les fue mal. Entonces quizás el técnico no andaba muy bien con la nómina que eligiera. Sí, claro, bueno, saliendo del tema de Brasil, como dices tú, que finalmente termina siendo campeón. Pasamos Ya, entonces sí, al pasemos Mundial ahí. del 2006. No, pasamos 4 años más y bueno, seguimos con equipos, ¿cómo podríamos decirlo? Sacando a Francia, equipos latinos. Tenemos el caso de Cuauhtémoc Blanco, un jugador que por lo El menos wow. a mí me agrada mucho Cuauhtémoc Blanco. eh, tiene por lo menos para mí tiene un carisma distinto a esos jugadores de México entrañables, que quedó fuera. ¿Cómo se esto? Dado que tenía diferencias con el entrenador en ese entonces, que si mal no recuerdo, era La Volpe, un referente también del fútbol mexicano, pero era clara la enemistad entre ambos personajes. El Cuau, como se le conoce ya, cariñosamente en bueno, México. de hecho, por suerte el Cuau logra tener su revancha, ya que en el Mundial del 2010 él sí es citado y de hecho hace un gol. Eh, Sí, Así que por lo menos tuvo su revancha. fíjate que el juego puedo estar equivocado, pero creo que Cuauhtémoc Blanco es el único jugador mexicano o sea, es uno de los pocos jugadores mexicanos que ha marcado en tres mundiales. Mira, Y, y, yo y, no tenía. y, y es como, bueno, México en ese mundial queda eliminado en octavos con Argentina, el cuarto partido, que En, algún día podremos hablar de eso. claro, eh, la maldición del quinto pero, partido. pero en ese mundial el Cuau estaba todavía en plenitud para haber sido parte del plantel. El Sí, otro totalmente. que- los otros que creo que son llamativos los casos, son los de Países Bajos. Dos Ah, aquí tenemos referentes dos del jugadores. mediocampo. Dos que son Clarence Seedorf y Edgar David. Davids que quizás no estaba en el mejor momento de su carrera, pero Clarence Seedorf era titularísimo en ese momento del Milan, si no me equivoco, y Claro, creo que le sí. quedan por lo menos 8 años de carrera mínimo a Clarence Seedorf en ese momento. Sí, piensa que Seedorf se fue el año 2012, si no me equivoco, del Milan, siendo prácticamente, no te lo he indiscutido, pero era parte titular del plantel y luego siguió jugando. Él estuvo Sí, pues jugando ahí también no, no recuerdo si el en salto fue al Brasil, tiro Botafogo, pero estuvo Botafogo, jugando sí, en harto. Entonces, Botafogo. claro, como dices tú, tuvo por lo menos 6, 7 años de donde aún podía estar en plenitud futbolística, perdón. Y de hecho, el año siguiente del Mundial de Alemania, gana la Champions con el Milan. Claro, ahí yo creo que les pesa un poco el estigma de no haber clasificado al mundial anterior, que fue al del 2002, donde Países Bajos no va, y Van Basten, que era el técnico del cuadro naranja, decide cortarlos. Países Bajos que tampoco hace un mundial muy brillante. Si no me equivoco, a ver, estoy conectando todos los cables que tengo en la cabeza, pierde con Portugal. eh, un partido que, si tú mal no recuerdas, Fernando, apostamos 1.000 pesos de la época, el cual gané Yo gracias a debo aceptar que en ese tiempo no tenía conocimiento futbolístico y apostamos claramente 1.000 pesos. 1.000 pesos para mí eran una millonada.
Y ese es el partido con más amarillas, o sea, con más amonestaciones de los mundiales, si me no recuerdo, Sí, como pues, la batalla de la Nuremberg, batalla ¿no? de Nuremberg, claro, Sí. tendréis varios expulsados, gol de Maniche, el único gol de país de Portugal en ese partido, y creo que hay una imagen, no me acuerdo quiénes, hay dos jugadores que creo que lo expulsaron y están sentados mirando el partido juntos, no me puedo acordar quiénes son, mira, es que Que, si mal no recuerdo, eran cerca de 5 expulsados, ¿o no? sí, a ver, lo vamos a buscar, capaz que si pongo batalla de Nuremberg me salga una batalla de la Segunda Guerra Mundial. Puede ser. No, mira, hubo cuatro rojas y 16 amarillas. Imagínate, 16 amarillas. Expulsado Deco, Costiña, Bularus y Giovanni Van Bronckhorst. No, durísimo. Bueno, Y ese mira, fue mira, uno de mis primeros acercamientos con el fútbol, la batalla de con el Nuremberg. fútbol. Y mira, y el último caso, porque podríamos estar, hay muchos jugadores que fueron dejados ese mundial. Yo creo que el de Francia es más llamativo porque Sí, sí, aquí o se, sea, que lo la estábamos viendo. astrología, cómo ¿Cómo aparece la está? astrología. Como dices tú, ahí el técnico era Domenech, o Domenech, no sé cómo se pronuncia la verdad, y dejó a dos jugadores fuera por tema de sus signos zodiacales. No recuerdo bien la historia, creo que tú me puedes guiar un poco más, pero él tuvo una especie como de guía con alguien que leyó el horóscopo. Cómo fue que llegó a dejar a dos jugadores que, bueno, ahí tú me dirás quiénes son, dejarlos fuera del plantel para el Mundial solamente por su signo zodiacal? Bueno, mira, Domenech era conocido por estar muy conectado con la astrología, como dices tú, tenía una suerte como de mentor que le ayudaba a armar cierto esquema, ver cierto tipo de jugadores, decantarse por algunos y por otros no. Y en este caso, los perjudicados por la fecha de su nacimiento, por su signo zodiacal, fueron Robert Pires, el jugador en ese tiempo del Villarreal, ya se había Claro. ido del Arsenal, si mal no recuerdo, pero era un jugador importante todavía en el equipo francés. Y el otro es Sebastián Frey, que era el portero reserva de Francia en ese tiempo. Todavía Bartes era el portero titular del cuadro galo, pero uno es descartado por ser Escorpio y el otro es descartado por Leo. Sí. Y decía que había una inestabilidad emocional durante las fechas del Mundial justo en esos signos. No, y un No plantel sé, de Francia que termina llegando a la final más encima. claro, no, y yo no sé si con Pires podría haber cambiado la historia, dice, esos típicos Claro, que podría haber nunca se sido. sabe. En el caso de Frey, claro, como era el arquero suplente, podría no haber sido mucha la diferencia. Tal vez Robert Pires hubiera hecho algún tipo de diferencia, no lo vamos a saber nunca, ya que la astrología nos lo negó. Eh, y no sé si te parece, pasamos de lleno ya a Mundial de Sudáfrica, primer mundial en tierras africanas, donde Exacto. nos encontramos nuevamente con un jugador argentino, eh, a quien mencionaste previamente, Tu amigo. mi amigo personal, Javier Zanetti, también o sea, nuevamente descartado de este mundial. Que era Maradona el director técnico, ¿verdad? Sí, mira, ahí en ese mundial creo que Maradona llama, mira, yo sé que no te va a sonar este nombre. A mí me suena porque salía en un juego de FIFA de Winning Eleven de estos truqueados antiguos, A ver, que es el sorpréndeme. jugador Ariel Garcés. No, no me suena. Ariel, mira, Ariel Garcés, yo recuerdo que salía en River en un PES, o sea, estos juegos truqueados de los 2000, y Maradona lo lleva al mundial. Sorprendentemente, él juega apenas cuatro partidos por el seleccionado argentino en toda su carrera. Y en el mundial juega algún minuto? No, para nada, no, sino, y lo cuático, lo sorprendido es que eh, era jugar la misma posición que Cupi Zanetti. Y no, y lo sorprendente es que, bueno, aparte de dejar a Zaniti fuera, también deja a Cambiaso fuera, dos jugadores que venían de ganar el triplete con el Inter. Claro, o sea, es totalmente reciente, o sea, el Y Inter gana jugadores creo que en junio, y titulares o sea, no, ni siquiera era que fueran parte solo del plantel, eran jugadores titulares de ese Inter que le gana la final al al Bayern. Bayern. Y que claramente, o sea, si bien Zanetti le quedaron unos pocos años después de carrera, a mi percepción creo que está todavía
en una edad donde podía ser llamado al Mundial, donde, bueno, finalmente Argentina cae eliminado con Alemania, si mal no recuerdo. Exacto, mira. Te puedo decir que en esa temporada, Javier Zanetti, en la temporada 2009-2010, jugó 37 de los 38 partidos de liga con el Exacto. equipo del Inter. Y en la temporada, y el Champions jugó 13, si no me equivoco, a ver, octavo, cuarto, claro, jugó toda la campaña con el Inter. Claro, o sea, O sea, se perdió un partido de la liga y tal vez uno de Copa, así es que claro, tal vez. Entonces, no, llama la atención. Y también, quedándonos en el mismo mundial, también quedó claro, afuera solamente para cerrar el tema Zanetti, dime, dime. que es muy llamativo, mira. Zanetti jugaba de lateral derecho. Ujú, De lateral derecho en el partido de Alemania jugó Otamendi, que no era lateral derecho. Un claro. joven Otamendi. Los 4 goles de Alemania salen del lado derecho. Sí, recuerdo haber visto ese partido Del lado derecho en la argentino. casa, lo haber visto temprano ese Sí, partido. así Eh, es. bueno, nos seguimos acá en el Mundial de Sudáfrica y nos vamos a Brasil, donde también tenemos, bueno, Oh, dolorosas, dolorosas podrían pérdidas en ese ser, mundial. podrían ser llamadas sorpresas, sí y no. Eh, en el caso de Ronaldinho, quien quedó fuera, ya no era el Ronaldinho que, No, que, estamos, que nos estamos de acuerdo. maravillaba, que estuvo en el Mundial del 2002 y en el Mundial del 2006, ese Ronaldinho del Barcelona, que después estuvo en el Milan. Venía ya claramente en una bajada no de calidad, sino que más de ritmo. eh, y creo que ya en esa altura había vuelto a Brasil, o estaba por volver a Brasil. Eh, no Sí, recuerdo, o tal vez fueron los últimos años en el Milan no, estaba en el Milan entonces todavía esa debe haber temporada. sido, le debe haber quedado tal vez 1 o máximo 2 años en el Milan porque no alcanza a salir campeón. Entonces, claro, estaba ya en un proceso futbolístico donde iba a la baja, sobre todo por el tema de que sabemos, como gran parte de los futbolistas brasileños, Ronaldinho era un amante de la noche, un amante de las fiestas, cosa que tampoco ayudaba mucho. Y el otro que No, quedó también excluido era Adriano. claro, Adriano que tuvo o sea, era el referente de ese Inter del 2006, los que jugamos PS6 lo sufrimos con su 99 de potencia, 99 de velocidad, no sé, todo lo que tenía, pero en ese momento ya el Adriano venía a la baja, estaba jugando en Brasil, de hecho, eh, había hecho un torneo del 2009 mucho mejor con Flamengo, sin embargo ya no era el Adriano explosivo que realmente el año 2005-2006, o sea, era una bestia en el ataque. Ahí Dunga prefiere llevar a Luis Fabiano en ataque, privilegia otro tipo de juego, el estratega brasileño Ronaldinho, sobre todo el gran damnificado de la rigidez táctica del estratega brasileño, siendo que él mismo incluso juega las eliminatorias, juega contra Chile. Claudio Bravo le para un penal en el Nacional, derrota 3-0 de Chile, pero Brasil en ese mundial ya vemos una baja de nivel, una baja de estilo también. Su estilo ya no es un estilo tan dinámico, tan atractivo futbolísticamente, mucho más rígido y se queda eliminado en cuartos con Países Bajos. Sí, de hecho, Mira, te tengo un dato, no sé si, bueno, hasta el día de hoy seguirá así, pero yo recuerdo que ese partido contra Países Bajos, Brasil, si mal no recuerdo, lo iba ganando el primer tiempo. Y es el único partido que le han dado, por lo menos de eliminación directa en mundiales, que le han dado vuelta a Brasil habiendo ganado el primer tiempo. Lo recuerdo porque ese partido lo estaba escuchando por la radio mientras estábamos en el colegio y sacaron ese dato y después lo busqué y lo corroboré contigo un par de veces y efectivamente es así. No sé si después estaba habrá cambiado, por lo menos hasta capeando ese, clases, por- capeando clases. claramente. Sí, yo me Eh, acuerdo de ese partido. sí, Ahí se va expulsado, creo que es Felipe Melo, y se lo da vuelta Países Bajos con un cabezazo de Snyder el segundo tiempo. sí, Y creo que sí, corroboro el dato de que a Brasil no le han una, dado vuelta. una selección de Países Bajos que luego llega a la final, que bueno, todos sabemos que pierde.
Y quedándonos un poco también con algún país europeo, eh, también tenemos el caso de Antonio Cassano, que se queda fuera de la convocatoria de Italia. Eh, una Italia que, si mal no recuerdo muy bien, no le va en este mundial. Eh, Más que nada era por un poco ¿cómo se llama esto? El carácter de Antonio Cassano, que bueno, hasta el día de hoy, como comentarista deportivo en Italia, sigue dando que hablar por sus llamativos comentarios hacia los jugadores y críticas muy, muy ácidas hacia el fútbol en general. Así que asumo que Sí, esa actitud no es solamente de ahora, sino que viene de antes, por lo mismo que en ese caso Marcelo Lippi decide dejarlo fuera. sí, mira, fíjate que Casano, cuando todavía era jugador, no se había retirado, recién había dejado Real Madrid para volver a Sampdoria. Saca un libro donde critica a sus compañeros de Real Madrid, a Capello, que era el técnico de Italia en ese momento, entonces ya definitivamente su proceso se cortó y ya no hubo vuelta atrás. O sea, si bien Castano llamativamente vuelve a ser parte del combinado italiano, juega el Mundial del 2014 y la Eurocopa del 2012, Sí, pero no, en este Mundial no queda fuera del combinado italiano, donde Italia no tiene una pésima actuación, solamente consigue dos empates ante Nueva Zelanda y Paraguay, derrota ante Eslovaquia en la última fecha, y Cassano lo ve desde la casa, pero tampoco me lo imagino muy complicado tras la situación que vive. Pero sí, como dijimos, tuvo revancha el 2014, que es el Mundial donde... Aquí yo me quiero quedar con un solo nombre, fíjate que... O sí, sea, dos nombres me va a quedar. Me va a quedar te con... iba a decir lo mismo. Creo que sabemos a quién te refieres, así que adelante y complementamos. Mira, yo me voy primero con uno de los referentes del fútbol gringo, con Así es. Landon Donovan. Landon Donovan, que es excluido por Jürgen Klinsmann, eh, entrenador de Estados Unidos en ese mundial, y saca a Landon Donovan del combinado estadounidense. Él era el capitán. Es uno de los jugadores históricos. Yo creo que Sí, o sea, si no es el mejor jugador de la historia de Estados Unidos, pega en el palo. está en el top Eh, 3, o sea, sí, fijo, es parte del totalmente. top 3 de la historia del fútbol estadounidense, que no es una historia muy destacada, pero Landon Donovan supo hacerse nombre en su momento, no tanto o sea, en Europa, pero sí por lo menos dentro del fútbol de Estados Unidos y en la selección como tal de Estados Unidos se supo hacer un nombre bastante importante. Sí, o sea, estamos hablando de un tipo que jugó más de 100 partidos con su selección, jugó tres mundiales, el primero muy joven, prácticamente tenía 20 años cuando juegan Corea y Japón y además metió un gol y es elegido mejor jugador joven de ese mundial. Como te decía, mira, estoy aquí corroborando los datos, Landon Donovan te digo al tiro, jugó más de 100 partidos, 155 partidos con el combinado de Estados Unidos. Entonces, claro, Está. llamó bastante la atención no haber llevado a Landon Donovan a ese mundial. Sí, así que es uno de esos. Y el otro, mira, yo me podría decantar por dos más, pero mira, Tevez descartado del proceso de Isabela. Si mal no recuerdo, Tevez venía bastante criticado de la Copa América del 2011. Sí, por Eh, fallar el penal. sí, que no tuvo una muy buena Copa América, más haber fallado. Ese penal fue contra Uruguay, donde queda, ¿o Sí, no? Sí, contra el Uruguay, que se termina siendo campeón. Y ahí Isabela prioriza llevar al Pocho Lavezzi, Messi, Higuaín y Di María prácticamente eran los que armaban ahí arriba el tridente ofensivo con el que jugó ese Mundial Argentina. E incluso va Rodrigo Palacio claro, al Mundial también como otro delantero. Era por abajo Palacio, todavía era por la te lo jugadas. recuerdo, era para abajo. Pero esos son yo creo que los nombres más representativos de ese momento que quedan fuera. Y yo creo que aquí entramos en el Mundial para ir apurando un poquito la cosa, que creo que Sí, se nos está alargando, pero te mira, diré que acá En me Rusia, gustaría destacar a uno para luego pasar al Mundial de Qatar, que creo sí, que para mí dentro adelante. del listado que tenemos es el más llamativo, vuelve a estar en Francia, y es Karim Benzema. Exacto, concuerdo completamente contigo que debe ser el jugador que se pierde el mundial. Aquí no que hemos querido hablar de los que se pierden por lesión, ojo que ahí Claro, estos son se nos solamente va. decisiones técnicas, futbolistas, zodiacales.
pero destaca el tema de haber dejado fuera a Karim Benzema, un Karim Benzema que en ese momento fue titular gran parte de su carrera en el Real Madrid. Eh, si bien no era el Benzema Prime como dicen algunos, era un delantero totalmente killer, que no fue citado a la cita mundialista, donde finalmente Rusia, o sea, a Francia sale campeón del mundo. Claro, mira, Benzema esa temporada tuvo la más la peor en Real Madrid desde que llegó, hizo solamente 12 goles en la 2017-2018. Ya hace rato que venía, desde el 2015 que no jugaba con Francia. De hecho, tampoco va a la Euro del 2016, Había un que tema de tema extrafutbolístico con, no, por lo que yo recuerdo, se comentaba que no había una relación directa o una muy buena relación con Deschamps. claro, y también estuvo el tema del caso de Matthew Valbuena. No sé si recuerdas el tema de que hubo un escándalo, un tema Sí, sexual ahí, también. un tema que lo involucró a él y fue ahí en su momento separado por Deschamps. Ya después el tema escaló a algo personal y se mantuvo prácticamente durante años. Estuvo 5 años sin volver a la selección y después del Mundial ya no hubo vuelta atrás con Karim. Claro. Bueno, para mí ese es como el más destacado y podríamos pasar ya directamente no sé si quieres destacar alguno de los que estuvo ausente en el último mundial en Qatar 2022 para ya nombrar un par de los que no han sido citados al mundial que se viene dentro de un mes. Mira, el único que yo creo que fue muy cuestionado en su momento fue el tema de Sergio Ramos por España. Sí, Pero España tampoco nunca ha tenido malos planteles, entonces, si bien era como el referente, a España los últimos dos mundiales no la ha ayudado la suerte, especialmente desde el punto del penal. eh, pero sí o sí yo me acuerdo que fue cuestionado porque Sergio Ramos todavía estaba en un nivel aceptable en su momento. claro, podría haberlo llevado, no sé si tal vez como un titular indiscutido. No creo que hubiera hecho mucha diferencia porque si bien España tenía un buen plantel, dentro de los últimos diría que 12 años era uno de los más bajitos en cuanto a tema con el tema futbolístico. No, o sea, yo no lo, o sea, comparándolo, por ejemplo, con el que salió campeón el 2010 o el que viene ahora, que tiene un muy buen plantel, hartos jugadores jóvenes, un equipo bastante consolidado, creo que el de ese mundial no venía muy bien y no creo que Ramos hubiera marcado mucho la diferencia en todo No, caso. concuerdo contigo. Mira, ya nos vamos a meter en este último mundial, que ya, como decíamos al comienzo, están saliendo las listas. Eh, y aquí yo me quedaría derechamente con la lista brasileña y la Sí, francesa. Yo creo que sí. son las dos en realidad las más llamativas. Por un lado, Francia, que ha salido harto, da cuenta también del nivel de jugadores que tiene el cuadro galo, que son Camavinga y Deschamps. O sea, Camavinga y Griezmann, perdón, Deschamps es el entrenador, disculpa. Sí, como dices tú, eso habla de la verdad de que Francia tiene un plantel, o sea, podría ser cuatro planteles que te pueden competir directamente un mundial. La competencia actualmente dentro de los mismos jugadores de Francia es brutal hoy en día. Entonces, eh, el más mínimo error o una campaña no tan buena eh, o sea, marcaba muchas posibilidades de dejarte fuera de la convocatoria. Sí, Eh, Camavinga no tuvo un buen año no, en el Real Madrid. de hecho se dice que ya, o sea, ya la afición no lo pasa y es muy probable que lo vendan. Y yo creo que un poco el tema de Griezmann va también ligado a a la edad, que para mí no ha tenido una mala temporada, pero ya no es ese Griezmann que destaca por sobre el resto dentro del equipo. Y por el lado de Brasil, yo creo que tenemos dos o tres jugadores que se vienen a la mente que podrían haber sido llamados. Por lo menos para mí, quien más me sorprendió que no lo llevaran es Joao Pedro. Claro, concuerdo contigo.
Los otros dos nombres que teníamos, que eran Anthony y Richarlison, que también han sido eh, puestos como algunos jugadores que sorprendidos se deben haber quedado al ver la lista. Joao Pedro yo creo que es el que mejor nivel ha tenido, Sí, el o que sea, más proyección tiene. y ha tenido muy buena primera temporada en el Chelsea, eh, siendo que la competencia dentro del mismo club tienen muchos delanteros. eh, no ha sido la mejor temporada del Chelsea, pero por lo menos de Joao Pedro, a mi percepción fue muy buena. Si lo comparamos, por ejemplo, con Richarlison, para mí Richarlison no era o sea, podría haberlo llevado, sí, pero no, tampoco me sorprende tanto la decisión. Anthony, por lo mismo. Anthony, si bien ha resurgido en el Betis, eh, no sé si tenga el nivel para estar en la selección, considerando que Brasil históricamente siempre lleva muchos jugadores del medio local. De hecho, ahora hay muchos jugadores que hay varios, si mal no recuerdo, había tres o cuatro de Flamengo, eh, que sí que también pesan mucho, porque bueno, sabemos que Brasil es una de las ligas más competitivas dentro del mundo y una de la mejor, diría yo, en Sudamérica. Y también quien podría haber sido, que hubiesen llamado, era Thiago Silva, que Sí, claro, tiene 41 años, si no me equivoco, podría haber sido el Last Dance, así como con Neymar. Tampoco me sorprende que no lo hayan llevado, pero podría haber sido también, considerando que todavía está jugando a un nivel, o sea, está jugando en Europa todavía en el Porto. sí, mira, bueno, el caso de Thiago Silva hay que considerar que él hace un par de años que no es parte de la selección, pero siempre yo creo que estaba ahí como una opción, considerando que hay jugadores, como dices tú, otros del medio local. Está Danilo también, que es otro de los experimentados que lleva Así es. Ancelotti al Mundial, y sorprenden, como dices tú también, por ejemplo, la aparición de Endrick, que se fue al Lyon solamente para esto. Y Eh, yo encuentro está merecido porque veo que no estaba teniendo minutos en el Madrid. Logró un préstamo al Lyon, una liga donde podía tal vez mostrarse más, donde tenía que poner más titularidades, y lo logró. O sea, fue un cambio, fue un impacto inmediato en el equipo de Francia. Oye, mira, ¿te parece que pasemos a nuestro próximo tema que tiene que ver con Brasil? Nos lo pidió Sí, un seguidor. Esto es a pedido de un seguidor. Pueden hacer eso. Mira, aprovechemos este pequeño espacio. Si ustedes quieren escuchar de algún tema y que nosotros lo abordemos en alguno de los próximos capítulos, comentarios en Instagram, en los mismos, en Spotify también se pueden dejar comentarios. Ahí uno de nuestros seguidores, el señor Alvistur, Felipe Alvistur, a quien agradecemos la saludos, pero intervención que él tiene, nos propuso hablar de la caída de Brasil, Brasil como selección. así es. Bueno, estábamos hablando recién de algunos jugadores brasileños que quedaron fuera en distintos de los mundiales y mencionamos que Brasil, su último campeonato, su último título mundial fue el año 2002. Eh, y por lo menos, a percepción mía, de ahí en adelante ha ido no solo un descenso en ¿cómo se llama esto? En el plantel de Brasil jugando en los mundiales, sino que también en la imagen de los futbolistas brasileños. Eh, Siento que no es comparable. Creo que el último gran futbolista brasileño, como de este grupo de como calcado de lo que es un futbolista brasileño, que es del juego bonito, que disfruta el fútbol, esta como vida de fiesta, creo que es Neymar. eh, que creo que sí ha cumplido ha cumplido por la selección, eh, pero sí los planteles tampoco han ido acompañándolo mucho. Y yo creo que me vas a acompañar con con esta opinión de que el Brasil de ahora, si bien puede ser un candidato, no causa ese miedo de un Brasil 2002, incluso un Brasil 2006 que tenía muchas estrellas que no logró salir campeón, un Brasil 98, un Brasil 94, de esos planteles que tú veías y tenías estrellas desde el arquero hasta el 9 y las bancas y todo eran estrellas, y si no eran estrellas en ese momento, eran estrellas en el siguiente mundial y así y así. Mira, yo creo que ahí diste en el clavo al comparar las selecciones brasileñas de hoy con las anteriores.
hay que pensar que la explosión del fútbol, o sea, la gran cantidad de traspasos que empiezan a haber en los 90 y 2000 hace que el futbolista brasileño se encuentre en todas partes del mundo. Ujú. Pero antes siempre había un brasileño, o sea, el equipo brasileño del 94 tiene jugadores repartidos por Europa, por Brasil, y el del 98 igual, el 2000. Siempre Brasil ha tenido equipos de exportación, da lo mismo la cantidad de extranjeros que pudiesen haber en las ligas. Y como dices tú, desde el 2002 que tiene este título que gana, valga la redundancia, ganando todos sus encuentros, con Ronaldo inspirado, con un Ronaldinho a toda máquina, Rivaldo, Kaká que era suplente, eh, con Lucio, con Marcos, que si bien era un arquero, era un arquero, no sabía decir si era el montón, pero un arquero seguro, Cafú, Roberto Carlos, o sea, uno se acuerda de ese plantel, se Sí, acuerda. sí, Y son tú vas jugadores que a la par avanzando. marcaron diferencia en sus clubes. Claro, y tú vas avanzando en los mundiales, vas al 2006, claro, te encuentras con esta misma cama de jugadores, aparece Kaká, aparece Adriano, aparecen otros más que se me pueden estar olvidando en este momento, pero de a poquito empieza a bajar el número de jugadores. 2010 ya no están los mismos, te empiezas a decir, oye, ¿quién jugaba al arco? O ¿quién jugaba en tal posición? 2014, claro, todos se acuerdan quizá un poco más por el 7-1 de Alemania, y tienes Y ese aparte partido en la porque memoria. y aparte porque eran locales, claro, ahí era como Brasil, la nueva oportunidad de salir campeones jugando de local. No tenían un mal plantel, pero tampoco era comparable con lo del 2002, 2006 incluso. O sea, yo creo que No, habiendo tenido el plantel del 2006 en un mundial como el 2014, probablemente Brasil podría haber salido campeón o por lo menos haber llegado a la final y haberla peleado. mira, Pero, dime. si tú piensas, por ejemplo, para el Mundial del 2014, que Brasil tiene un equipo, yo creo que un equipo muy competitivo, o sea, David Luiz, Thiago Silva, Neymar en un momento espectacular, Oscar, Fred, que también andaba bien, Julio César, estamos hablando de un equipo que tenía posibilidades de ser el campeón, y, y ¿cómo se llama? Y te encuentras con que Colombia le hizo un gran partido a Brasil en ese Mundial, Chile le hizo un gran Chile partido a también. Brasil en ese Mundial, después pierde con Alemania, pierde con Países Bajos. Entonces ahí muchos le echan la culpa a que la lesión de Neymar y todo, pero el Brasil del 2006 y el del 2002 te pierde 7-1 con Alemania. No, Te, no, te lo doy imposible. firmado, te lo doy firmado. O sea, No, por nombre, por nombre, desde los nombres ya no podías perder 7-1. no, y aparte, fue un poco la forma. El primer tiempo iban 5-0. O sea, minuto 25 creo que llegan 3-0. Sí, O sea, no, sí, eh, fue eh, una masacre ese partido. y creo que de ahí se empezó a ver una debacle, un gran cuestionamiento hacia los planteles. Mucho, por ejemplo, se habla hoy en día de que la gente quiere que vuelva ese Brasil bueno para la fiesta, bueno para salir, donde la mayor preocupación era que llegaran a entrenar en las mejores condiciones posibles, pero que cumplían. O sea, claro, probablemente no tenga nada que ver una cosa con la otra, puede que sí, puede que esa sangre brasileña de cómo viven el fútbol sea muy distinta a cómo la viven otras personas, otros países. Entonces, se juega mucho con eso de que hoy en día hay muchos jugadores brasileños que si bien tienen muy buena técnica, juegan entre los mejores equipos, han salido campeones en sus ligas, eh, no marcan esa diferencia, no quedan eh, en la mente de la gente como lo hacía Ronaldinho, como lo hizo Kaká, como lo hizo Ronaldo, Roberto Carlos. O sea, no importa la posición de la que hablemos, vamos a encontrar jugadores de Brasil que marcaron diferencia en sus clubes, en su selección e incluso en la mente de quien le gusta el fútbol. Mira, sin desmerecer a otras selecciones, y hoy día, mientras buscábamos información sobre este tema, estuve viendo los últimos amistosos de Brasil. Brasil tuvo un partido con Japón. Llegó a estar, creo que 5 partidos sin ganar en las eliminatorias. Pierde con Bolivia también, independientemente de donde hayan jugado. Así que jugaron como a 10.000 metros de altura. Pero hay un tema de que Brasil ya por nombre no pesa. En este momento, no sé si ya más adelante irá a cambiar la situación. Claro. Pero en este momento Brasil, como dices tú, siempre va a ser candidato al mundial que vaya. Por algo ha ido a todos los mundiales. Es que Pero no es el la mejor. historia pesa.
pero como Sí, dices tú, no es ese Brasil intimidante. Eh, o sea, hablemos de que, sin desmerecer, para mí bacán que hayan llamado a Neymar, pero estaban muy preocupados de que sí llevaran a Neymar al Mundial, siendo que Neymar ya hace años que no está en su mejor estado físico ni futbolístico, eh, y donde decimos que hay muchos jugadores que ya no juegan en ligas atractivas. O sea, Fabinho para mí es un gran jugador, pero ya hace rato que está fuera de lo que es como el fútbol mundial. Roger Ibáñez también juega en Arabia Saudita, al igual que Fabinho. Entonces, son jugadores que son buenos, podrían fácilmente jugar en gran parte del resto de las selecciones del mundo, pero yendo en el 1-1 contra otra selección de hace 10 años atrás o 14 años atrás de Brasil, o sea, ni siquiera estarían considerados a llamarse al no, Mundial. concuerdo contigo, concuerdo contigo. Creo que el Neymar, lo que va quedando de Neymar, sabemos que las lesiones, el tiempo también le va jugando en contra. Yo creo que va a ser más testimonial la participación del jugador brasileño. Yo creo que la presión de la prensa y la afición sobre Ancelotti fue lo suficiente como para que tuviera que llamarlo. Quizás Sí. no juegue, quizás Yo es creo que va a titular. jugar. Yo creo que va a jugar. No sé si va a ser titular, yo creo que va a jugar. Siempre y cuando no se vuelva a lesionar. Pero sí, creo que tiene razón. Un poco la presión de los medios y de la gente para que existiera este last dance de Neymar, sí debe haber hecho un poco de presión. Tiene que tener, o sea, tiene obviamente su mérito deportivo, no lo voy a negar, pero, pero no es, no, no marca esa diferencia, no marca oye, si va Neymar, probablemente Brasil sea un equipo mucho más competitivo, no es así. Y No, yo concuerdo como dices tú. Mira, si uno se pone a pensar, Brasil en los últimos 24 años, si tomamos como referencia el Mundial del 2002, ha ganado tres Copa Américas, 2004, 2007 y 2019, y un oro olímpico donde jugó Neymar también en los Ujú. Juegos Olímpicos de Río, pero al final nosotros nos centramos en el Mundial porque es el torneo más importante. O sea, aquí en Sudamérica hay que, descontando las dos copas de Chile, siempre fue Brasil-Argentina los que se pelearon durante gran parte del tiempo los títulos, Claro. pero en Sí. mundiales se fue eliminado siempre en cuatro mundiales de los últimos seis, ha sido eliminado en cuartos de final. eh, Y esto también, bueno, para meterle un poquito más como de picardía a este tema de la decadencia de Brasil, también está el tema de la maldición del gato. No sé si recuerda, exacto. no estoy 100% seguro sé que fue una conferencia de prensa, creo que fue la Copa América, no No, recuerdo no bien. fue el mundial, fue el mundial. No recuerdo, no recordaba muy bien el contexto, solo recuerdo que estaban dando una conferencia de prensa y una persona del staff técnico de Brasil, o sea, se sube un gato que está interrumpiendo hasta cierto punto la conferencia, y un miembro del staff toma al gato de una manera no muy amigable, por así decirlo. No fue muy sutil, lo toma y casi como que lo tira hacia un costado, como de manera muy despreciable, por así decirlo, y se empezó en redes sociales, claramente, bueno, a de esta situación, y surgió esta como maldición del gato de que a raíz de haber tratado mal a ese gato, a Brasil le iba a empezar a ir mal en los distintos torneos, y creo que después de esto, bueno, Brasil pierde la final de la Copa América contra Argentina. eh, este último Brasil, o sea, el Brasil de las últimas eliminatorias, pues, no ha sido ni por lejos un Brasil eh, peligroso, por así decirlo. En su momento se hablaba de que Brasil estaba más cerca de no clasificar a clasificar, considerando que era una eliminatoria con más cupos. Entonces también para darle un poquito más de picardía, es como una mezcla de todo, desde que pasaron a hacer eso.
Eso buenos para las fiestas, buenos para el carrete, para tomar, para salir con mujeres, ahora que sea totalmente al revés, más la maldición del gato es como le da un Sí, o toque sea, a todo esto de Brasil. claro, como dices tú, esa imagen del ayudante brasileño lanzando al gato, porque fue prácticamente un lanzamiento, Y como que algo lo toma muy, así como con muy las dos manos así y como lo tira nomás. como molesto, sí. Y Sí, fíjate que eso, bueno, en la cultura musulmana, los gatos tienen una relevancia en el sagrado prácticamente ese animal para los musulmanes, dado que fue en ese país, nadie lo estaba molestando, entonces que aparezca este personaje, lo lance y después más encima Brasil pierda. Y mira, fíjate que desde ese momento, Brasil, bueno, ha estado 4 años, a nivel de selecciones, tanto masculino, femenino, eh, en torneos FIFA sub-20, sub-17 y adultos, no ha conseguido nada, excepto creo que un mundial de fútbol sala, pero ya, pero y ya ahí, es. pero centrémonos en el fútbol 11. Sí, mira, Brasil, ¿cómo se llama? El último que ganó fue un mundial, claro, como te dije, fútbol sala, el 2024, pero si sacamos eso, y quizás fútbol, no, y creo que ni siquiera fútbol playa, Copa América, ni mundial, ni torneos mundiales sub-20 sub-17, donde Brasil siempre ha sido protagonista, nada, Brasil ha estado en la seca. Así que, bueno, vamos a ver cómo se le da a Brasil, a ver si es que de aquí a que ya sea el Mundial hay algún cambio, con alguna baja posible, con alguna lesión. Recordemos que todavía quedan los últimos partidos de algunas ligas europeas y se está jugando todavía Libertadores, donde hay muchos jugadores brasileños del medio local que están compitiendo. Entonces, aún puede haber alguno que otro cambio, así que estaremos atentos a eso. Y no sé si te parece, pasamos bueno, que quisiera dejar, si es que se nos da, obviamente, ojalá alguien pueda responder, eh, preguntar a nuestras audiencias, ¿cuál creen que fue el motivo de la decadencia de Brasil desde comprándolo del año 2002 a, por ejemplo, hoy día? Que si ha sido la maldición del gato, si ha sido el tema de las fiestas o si se le ocurre alguna otra cosa, esperemos ahí a ver si a alguien se le ocurre alguna otra teoría que nos ayude a complementar esta parte más de opinión Sí, del capítulo. totalmente. Mira, yo creo que las razones pueden ir desde, como dices tú, desde la falta de fiesta, eh, como le pasó a algunos quizás, o vamos a ver con qué nos sorprenden nuestros auditores. Oye, Así mira, es. y para ir, nuestro tercer tema tiene que ver con, no, nos vamos a pegar el salto a Alemania. La semana pasada igual hablamos de Alemania, hablamos de un Sí. personaje que logró el ascenso a la Bundesliga, que era Loris Karius, Así y hoy es. día también nos vamos a centrar, fíjate que en la Bundesliga 2 en un equipo que también asciende por primera vez a la Bundesliga, que es el Elfsberger, no, Elfsberg, no, Ya, sí, uy, horrible, mira, Elfsberger, ¿no? es Pilsen-Ellsberg. Eso, Esperemos Spitzen, que esté bien pronunciado. Elfsberger, sí, vamos a preguntarle a mi colega, a ver si me lo, debería Para haberle preguntado, sí, vamos mira, a eh, escuchar el feedback. es un equipo que asciende, como decíamos, a la Bundesliga, y tiene un pueblo, es de un pueblo que tiene 13.147 habitantes. 13.000. 13.000. O sea, Esto según datos del censo del 2021 en Alemania. es O muy sea, es un distinto, pueblo. no. Ponle que a lo más actualmente deben ser 15.000. Sí, Mira, todo, está todo reventar, nos, diría yo. mira, vamos a hacer la comparación. Nosotros con Fernando vivimos en Quilpué, que está en la quinta región de Chile, y tiene más de 100.000 habitantes. Entonces, Y nuestro club más alto ha llegado a jugar en tercera división y, de Chile. imagínate que son 13.000 habitantes. Hay estadios que tienen capacidad para 80.000. O sea, ni aunque fuera todo el pueblo, todos. Por ejemplo, si fueran a San Siro, si que mal no recuerdo, son cerca de 83.000 personas las que pueden estar dentro del Exacto. 80.000 dentro del estadio. O sea, no alcanza ni siquiera un cuarto de a cubrir un cuarto del estadio. ¿No? Y fíjate que si uno va más como al detalle,
¿cómo se llama? Este equipo que se ubica en la provincia de Sarre, cerca ahí de la frontera con Francia, es, su estadio tiene, ¿cómo se llama? Una capacidad para 10.000 personas, que es el Stadion an der Kaiserlinde. Tu alemán está mejorando bastante. Sí, y fíjate que prácticamente la población activa, que es la población que se mantiene más fija en la ciudad, no que rota, que va y se moviliza a otras zonas alemanas, Claro. es de 9.000 personas. O sea, O sea, o sea, llevas al abuelito de 99 años con el bebé recién nacido y no alcanzas a llenar el estadio. Te sobran asientos. O sea, siempre que tú vayas a verlo, va a haber espacios disponibles. no, y probablemente se encuentren siempre los mismos, casi que tienen hasta sus asientos ya asignados sin tenerlos designados. Es muy probable, debe ser un fútbol muy, muy familiar, muy cercano. Yo creo que el club debe ser muy cercano a la misma afición porque sea, se puede dar de que se encuentren comprando el pan y sea algo muy normal, casi como lo que hablamos hace el capítulo pasado de Rayo Vallecano, de que es un club muy cercano de lo que son los jugadores a sus hinchas. De hecho, justo hoy día vi de que en el último partido que jugaron, mientras estaban despidiendo a un jugador, dos jugadores del plantel salieron del estadio y fueron a comprar kebabs para la fiesta que iban a tener después, como en el camarín, y le compraban a algunos kebabs y cerveza a los que están en el local, sacaron un par de fotos y después volvieron al estadio. Yo creo que se puede dar una dinámica muy similar en este equipo, considerando la poca cantidad de gente que hay. Y bueno, como mencionaste tú, al Elfsberg, también Felipe seleccionaste algunos otros clubes de lugares con muy pocos habitantes que han jugado o están jugando en primera división de distintos países. Por ejemplo, Sí, mira, tenemos al Sassuolo en Italia, que bueno, tiene más habitantes que el Elfsberg, tiene cercano a 40.000 habitantes. Y de hecho, el Sassuolo, el estadio no está como tal en, ¿cómo se llama esto? En Sassuolo, en el pueblo, sino que está en Módena, si no me equivoco. Pero no, En Reggio Emilia. Reggio Emilia, perdón. Pero no está, es como que, no sé, nosotros que estamos, para los que viven aquí en Chile van a entender, como que estuviéramos en Quilpué, pero el equipo jugase en Viña. Claro, no, una cosa así. No juegan en el estadio de la ciudad porque la capacidad no da para la norma de primera división de Italia. Claro, mira, también, mira, nos fijamos en las ligas más importantes, sobre todo las europeas. En España, el equipo que ha llegado a jugar en primera división con menor cantidad de población en los últimos años Ujú. ha sido el Eibar, de una ciudad que tiene 27.000 habitantes, el doble de la ciudad alemana, y estuvo en primera división durante 7 temporadas, o sea, no menor. ¿No? Y un Eibar donde estuvo Federico Orellana, si mal no recuerdo. Sí, Fabián Orellana fue parte del Eibar varias temporadas, el equipo de Guipúzcoa, de la zona ahí del País Vasco. Mira, en Italia, como decías tú, tenemos a Sassuolo, y el caso más sorprendente, diría yo, mira, el Guingamp de Francia, de una ciudad que tiene Mi- solamente 7.000 habitantes, Mira, eh, muy, y muy poco. llegó a ganar 2 veces la Copa de Francia, llegó a jugar competición europea de una ciudad que Mira, tiene 7.000 habitantes. O sea, el estadio, mira, no busqué el estadio del Guingamp, que por estos lados, el estadio de tener tal vez capacidad para 10.000 personas, me imagino mira, yo, si es que juegan en vamos un a ver, estadio de Guingamp. mira, el Guingamp en este momento está en segunda división, y no va a ascender, y juega en el Stade du Rondoru, soberbio mi francés, No, espectacular, dieciocho está a mil nivel personas, de... Imagínate, 18.000 personas, o sea, si llevas no a se toda la llena, población, no llenan, no ponen ni la mitad, no teniendo se toda la llena, población. no se llena, no se llena. No, pero igual, o sea, logro destacado considerar que han salido campeones dos veces de la Copa y que han jugado aparte competencia europea. Y también, bueno, dentro de los equipos, ya saliéndonos un poco de lo que es Europa, que generalmente es donde más se da,
tenemos también un caso aquí en Chile. Sí, nuestro querido Cobresal del No sé si tan Salvador. querido. Vamos a dejarlo en querido. Estaba bajando en querido Cobresal. En querido Cobresal. Y bueno, El Salvador, que recordemos que el pueblo minero que tiene, mira, según los últimos datos del censo, tiene 8.600 habitantes. Imagínate, o sea, 8.000, o sea, anda más o menos por ahí con los del Guingamp, eh, y se mantiene, ha salido campeón de primera división, Sí, no, exactamente. no hace mucho tiempo. Cobresal tiene un título de primera división del 2015. Y fíjate que su estadio, el Estadio del Cobre, tiene capacidad para 11.000 personas. O sea, no se llena nunca No, y y pues, es conocido eh, como popularmente como el estadio más grande del mundo porque nunca se llena. bueno, ahí es una forma romántica de ver el fútbol, una forma romántica de ver a tu equipo y a tu estadio. Eh, a ese tipo de situaciones hay que encontrarle la salida más bonita, más romántica relacionada con el fútbol. Así que es un buen apodo, pero claro, claramente teniendo una población con ese número, es prácticamente imposible que se llene el estadio. Como habíamos dicho con otros equipos, o sea, ni si llevando a toda la población vas a lograr que se llene el estadio. O sea, no puedes. Tienes que traer a personas, a visitantes. Y aparte, tampoco es tan, por lo menos en el caso de este estadio, tampoco es tan fácil llegar porque tampoco es una zona muy transitada, no es una zona turística, no es una zona que alguien diga, oh, voy a ir a El Salvador. No son Claro, sí, zonas donde la gente suele ir como, oh, voy a ir a ver un partido para allá porque me queda cerca. claro, me desperté con ganas de ir a El Salvador, o a darme una Claro. vuelta. ¿No? No, o sea, estamos de acuerdo que no es el pueblo más, ¿cómo se llama? Más, con que goza de mayor cantidad de turismo, que vamos a andar con cosas, sabemos que El Salvador ha sido un pueblo minero, no es un pueblo no es una ciudad histórica de Chile también, es una ciudad que Claro, empezó a no. surgir con el tema o sea, El Salvador, o sea, Quilpué tiene más de 100 años, El Salvador recién va a cumplir 70 años de vida. Claro, y como dices tú, es un pueblo Entonces, minero sin mucho atractivo turístico, salvo ciertas cosas tal vez más folclóricas. Algunos podrían decir, no sé, estas son cosas que se me es, vienen a la mente inventando, no sé, algún cementerio donde la gente dice que acá penan. Entonces, claro, es como un folclore interno donde la gente, yo voy a ir a conocer ese lugar, pero no es algo que esté en la mente, no es como alguien diga, oh, voy a ir a conocer Viña del Mar. Ahí dice, voy a ir a claro, conocer El no, Salvador, porque muy pocas personas. estamos, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, El Salvador quizás tendrá que encontrar un atractivo turístico más allá del fútbol, pero como Así es. decimos, es quizás el caso más cercano que el de nuestro Chilito. Y creo que con este caso podemos ir cerrando ya nuestro cuarto capítulo, perdón, cuarto capítulo Así es, cuarto no capítulo. me equivoco, Qué, no me equivoco. qué mejor que cerrar con algo de nuestro querido país, de Chilito. Siempre sale algo de Chilito en estas queridas historias del fútbol. Como dices tú, ya vamos cerrando nuestro cuarto capítulo. Eh, Agradecemos nuevamente a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando y nos están apoyando poco a poco para hacer crecer este podcast. Por lo menos de mi parte, agradecer nuevamente a Felipe Albistur, quien nos dio la idea de hablar sobre la decadencia de la selección de Brasil. Recuerden, como dijo Felipe recién, si nos quieren dejar algún tema, lo pueden dejar en los comentarios de Spotify, lo pueden dejar en los comentarios de Instagram, hablarle directamente a uno de los dos, por interno o dentro de las mismas publicaciones que hacemos nosotros sobre nuestro podcast. Así que toda idea es bienvenida. Por mi parte me despido. Felipe, te dejo a ti con las últimas palabras. Sí, más que me sumo también a los agradecimientos, también a ti, Fernando, por ahí seguir ahí en esta aventura que esperemos vaya creciendo como lo ha hecho esta última semana. Yo lo disfruto mucho. Ya tendremos más programas, tendremos quizás actualizaciones como que, por ejemplo, Edimburgo sigue siendo una ciudad capital sin títulos. Así es. Eh, Lamentablemente ya lo tendremos para hablar cuando podamos hacer algún cierre de todas las ligas europeas.
Así es, pero al margen de eso, agradecerle a todos y creo que es todo por esta semana. Escuchen nuestros capítulos anteriores, comparta, suscríbase, me guste, no sé, Instagram, como quiera hacerlo, pero disfruta un ratito ahí de la compañía de fútbol entre paredes para que tenga un buen rato futbolístico. Así que me despido, Fernando, que tengas Me buena despido semana. entonces. Saludos a Chao todos, y chao a todos. adiós.